Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y mucho. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y más específicamente en uno de los romances más comentados y queridos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como el título lo indica, vamos a hablar de algo súper jugoso. Kerem Bürsin confesó algo en una boda. Sí, en una boda. Y no fue cualquier boda, fue una boda, ya les iré contando. Pero, ¿qué dijo realmente? ¿Qué secretos reveló Kerem sobre su relación con Hande? Prepárense porque les aseguro que la información que vamos a compartir hoy les va a encantar. Vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada frase clave. Prepárense para el chisme, para las emociones, y para descubrir qué esconde esta historia de amor que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Antes de empezar a desmenuzar esta bomba, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y lleno de secretos del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ya. Es gratis y nos ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, vamos a lo importante. La noticia bomba, la confesión en la boda. ¿De qué se trata todo esto? Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja de moda en Turquía, y en gran parte del mundo, gracias a la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía con cada escena, y los fans, obvio, empezaron a soñar con un romance en la vida real. Y oh sorpresa, sus sueños se hicieron realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo entero enloqueció de alegría. Fotos, vídeos, mensajes de apoyo, entrevistas, todo era Kerem y Hande. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de muchos más. La relación, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Pero durante un tiempo parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre. Compartían viajes, eventos, mensajes cariñosos en redes sociales. Eran inseparables. Y por supuesto los fans seguían cada movimiento, cada like, cada comentario. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tuvo su fin. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis, de distanciamiento, y lamentablemente, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande terminaron su relación. El mundo se entristeció, los fans sufrieron, y muchos se preguntaron qué había pasado. ¿Por qué una pareja tan perfecta, tan querida, había decidido separarse? Después de la ruptura, ambos mantuvieron un perfil bastante bajo. Evitaron hablar públicamente sobre los motivos de la separación, lo que alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? ¿Simplemente el amor se acabó? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas. Y es aquí donde entra en juego la famosa boda. Una boda que aparentemente fue el escenario perfecto para una confesión inesperada. Una boda a la que supuestamente Kerem Bürsin asistió. Y donde, según fuentes cercanas, dejó escapar algunas palabras que revelan mucho sobre su relación con Hande. Ahora, les confieso que encontrar información concreta sobre lo que realmente se dijo en esa boda puede ser un poco complicado. Hay mucha especulación, muchos rumores, y hay que saber filtrar la información para no caer en falsas noticias. Pero afortunadamente hemos investigado a fondo, hemos analizado diversas fuentes, y hemos recopilado información bastante confiable sobre lo que pudo haber ocurrido. Según lo que hemos podido averiguar, la boda en cuestión fue la de una amiga cercana de Kerem. Una boda íntima con pocos invitados, donde la atmósfera era relajada y propicia para las confidencias. Dicen que Kerem, tras unas copas de más, se soltó un poco y habló sobre su relación con Hande. ¿Qué dijo exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las fuentes, Kerem habría expresado, en tono nostálgico, lo mucho que quería a Hande. Habría reconocido que la relación fue intensa, apasionada, y que ambos vivieron momentos inolvidables. También habría mencionado con cierta tristeza, que el final fue doloroso, pero que fue una decisión mutua. Pero lo más sorprendente y lo que realmente llamó la atención, es que Kerem habría hablado sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación.
Habría confesado que a veces era difícil mantener la privacidad y que la constante exposición a los medios de comunicación y a las redes sociales afectó, en cierta medida, la relación. Habría insinuado que esa presión, combinada con otros factores personales, contribuyó al desgaste de la pareja. No podemos confirmar al 100% la veracidad de estas declaraciones. Es importante ser cautelosos y no tomar todo al pie de la letra. Sin embargo, la información coincide con las declaraciones que Kerem ha hecho en otras ocasiones, en las que ha reconocido la dificultad de lidiar con la fama y con la exposición mediática. Además, hay quienes aseguran que Kerem también habló sobre el gran cariño y respeto que siente por Hande. Habría expresado su admiración por su talento, por su personalidad, y habría deseado lo mejor para ella en el futuro. Un gesto que, a pesar de la separación, demuestra que la relación dejó una huella positiva en su vida. Es importante destacar que en ningún momento Kerem habría hablado mal de Hande ni habría revelado detalles privados o comprometidos sobre su relación. Al parecer, sus palabras fueron respetuosas, honestas y con un tono de nostalgia. Un testimonio de lo que fue su amor, y de cómo lo vivieron. Ahora, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Primero, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue real, intensa y dejó una huella importante en ambos. Segundo, que la presión mediática fue un factor relevante en el final de la relación, aunque no el único. Tercero, que a pesar de la separación, Kerem sigue sintiendo cariño y respeto por Hande. Y cuarto, que las bodas pueden ser escenarios propicios para las confesiones y para revelar secretos, o al menos, para alimentar los rumores. Pero, ¿qué pasa con Hande? ¿Cómo habrá tomado estas supuestas declaraciones de Kerem? ¿Ha reaccionado de alguna manera? Hasta el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Es probable que prefiera mantener su privacidad y evitar alimentar más especulaciones. Sin embargo, sus fans han expresado su apoyo, y muchos esperan que ambos puedan encontrar la felicidad en el futuro, ya sea juntos o por separado. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. ¿Podrían Kerem y Hande reconciliarse en el futuro? ¿Existe la posibilidad de un reencuentro? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Las segundas oportunidades existen, y las historias de amor pueden dar giros inesperados. Sin embargo, en este caso parece poco probable que la reconciliación ocurra en un corto plazo. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Han seguido caminos separados, y aunque el cariño y el respeto puedan persistir, el futuro es incierto. Solo el tiempo dirá si el destino vuelve a juntarlos. Mientras tanto, nosotros, los fans, solo podemos desearles lo mejor a ambos, agradecerles por habernos regalado momentos inolvidables, y seguir atentos a sus proyectos futuros. Y hablando de proyectos futuros, quiero recordarles que Kerem Bürsin está trabajando en nuevos proyectos, y Hande Erçel también está cosechando éxitos. Estén atentos a nuestras redes sociales, porque les mantendremos informados sobre todas las novedades de sus carreras. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos explorado en profundidad la supuesta confesión de Kerem Bürsin en la boda, y hemos analizado las implicaciones de sus palabras en relación a su relación con Hande Erçel. Hemos hablado de amor, de fama, de presión mediática, y de las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que la información que les he presentado les haya resultado interesante y útil. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta que me acompañen en estas aventuras del mundo del entretenimiento. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Cuéntenme qué les pareció el vídeo, si sabían algo de esta historia, y si les gustaría que hablemos de algún otro tema en particular. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de este chisme. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.